Hola, buen día. La reflexión a aquel tema o el tema del que quiero conversar, charlar, hablar hoy arranca con una pregunta. La pregunta es, ¿debemos quedarnos callados? Recientemente escuché un dato importante que resultó evidenciado en una de las encuestas permanentes que hace un grupo que se llama Barna en Estados Unidos. Son encuestas regulares que hacen sobre la fe en ese país y la relación de la fe con otros elementos de la sociedad y de la cultura. Puntualmente se trataba de la encuesta anual a la que denominan el estado de la iglesia. Me llamaron la atención tres datos puntuales sobre la concepción que tienen de su fe las personas menores de 30 años, o sea, los que conocemos como millennials o la generación Z. El primer dato es que entre un 95 y un 97% consideran que la evangelización es parte importante de la definición de ser cristiano. El segundo dato dice que al menos el 47% de ellos consideran que está mal compartir las creencias individuales con personas que tengan una fe diferente. Y el tercer dato es que por cada persona mayor de 30 años hay tres jóvenes menores de esa edad que consideran que, ojo, expresar un desacuerdo con otra persona significa juzgarlo. Esas, esos tres datos me llevan a hacer dos reflexiones inicialmente. Primero, si bien la mayoría considera que es importante evangelizar, al mismo tiempo la mitad de ellos afirma que no hay que hablar de mi religión con quien profesa una religión o una fe diferente a la mía. La segunda es que la mayoría de esos jóvenes consideran también que decirle a alguien que no estamos de acuerdo con ellos implica juzgarlos. Ya veremos en unos momentos lo que me pone a pensar de ese par de reflexiones, ya que por ahora quiero que revisemos tres pasajes de la Biblia brevemente. El primero de ellos es una instrucción que recibimos, una instrucción que se encuentra en Mateo 28, del 18 al 20. Dice, Jesús se acercó y les dijo, Dios me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra, así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les haya mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De esta parte de versículos hay dos palabras que siempre me han parecido muy importantes. Vayan y hagan. Así dicen la mayoría de las versiones. En Reina Valera dice id y haced. Los mismos verbos. Este pasaje se conoce como la Gran Comisión. Y vemos que Jesús no nos dice quédense quietos en un lugar y esperen a ver qué pasa. Tampoco nos dice abran un local y atiendan al que entre. Si algunas personas consideran que la Biblia o que el mensaje de Jesús a veces es difícil de entender, por alguna razón, en esta comisión, la Biblia, el mensaje es absolutamente claro. Jesús nos dijo, vayan y hagan. El segundo pasaje está en la carta de Judas. En el versículo 3 dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema, para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. De donde en este versículo quiero resaltar una frase. Defiendan la fe que Dios nos ha dado una vez y para siempre. En Reina Valera se usa la palabra contendáis. En PDT se usa el sigan luchando. Y en NBI, ojo, dice sigan luchando vigorosamente. El tercer pasaje es uno de mis favoritos.
Está en la primera de Pedro, en el capítulo 3, y son los versículos 15 y 16. Y la parte que para mí es súper clave dice: estén siempre listos a responder a todo el que les pida razón de su esperanza. Pero cuando respondan, háganlo con humildad y con respeto. Este par de versículos, conocidos fundamentalmente o se consideran como el fundamento de la apologética cristiana, que muy en resumen es la herramienta que nos permite explicar con calma y con respeto la fe en el Evangelio y en Dios. De este texto extraigo un tercer elemento que quiero presentar para mi reflexión de hoy. Pedro dice aquí que parte de nuestra práctica cristiana es estar preparados. Es estar listos para explicar la razón por la que nuestro corazón tiene una esperanza que supera toda sensación y conocimiento humano. Veamos entonces las tres ideas de estas tres citas bíblicas. En Mateo 28, que es la gran comisión, nos hablan de id y haced. En Judas, esa partecita de la carta la llaman falsos maestros y nos dice: defended ahora y siempre. ¿Sí? Y Pedro, que es un versículo que es sobre apologética, nos dicen: estén preparados, y nos dicen humildad y respeto. Entonces tenemos tres ideas en estas citas que nos dicen ir, nos dicen defender y nos dicen prepararnos. Y nos dan tres detalles, tres pistas adicionales. Nos dicen actuar, nos dicen hoy y siempre, y nos dicen humildad y respeto. Pero, ¿por qué me parece que estos tres conceptos bíblicos y las reflexiones que veíamos al principio son importantes y son el sentir que tengo hoy sobre lo que debo hablarles? Repasemos las reflexiones que planteaba. La primera es: si bien la gran mayoría considera que es importante evangelizar, al mismo tiempo la mitad de ellos afirma que no hay que hablar de mi religión con quien profesa una religión diferente. La segunda dice: la gran mayoría de esos jóvenes consideran también que decirle a alguien que no estamos de acuerdo con ellos, eso implica juzgarlos. Entonces, veo complicado, veo incongruente que cristianos, y aquí ya me aparto de la edad porque seguramente les pasa a muchos, cristianos que aparentemente entienden que una de nuestras tareas es compartir el Evangelio, al mismo tiempo construyen excusas para no hacerlo. Primero, no debo hablar de mi religión sino solamente con quien la comparte ya. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Eso no es evangelizar. Eso es compartir, eso es conversar, eso es dialogar con otro cristiano sobre lo que ya creemos. Y ahí no hay evangelización. Segundo, contradecir a una persona es juzgarlo. Nuevamente, ¿cómo así? Pues es que, ¿cómo así? Estamos en una sociedad de cristal a la que no se le puede decir nada porque se ofende. Y para compartir de Jesús, desafortunadamente, y Él nos lo advirtió, para nuestros tiempos implica justamente eso. Vamos a tener que enfrentar a un mundo errático, un mundo sin valores en el que vivimos, para mostrar que hay un camino diferente. Vamos a tener que estar en desacuerdo, porque estamos en desacuerdo. Ahora bien, si esas dos actividades de compartir se hacen, de compartir y de defender, se hacen sin respeto, sin humildad o sin preparación, por supuesto que estaríamos haciéndolo mal. Pero creo que el cristiano está llamado a buscar caminos, a usar sus talentos y multiplicarlos en vez de enterrarlos para buscar excusas. Tampoco. Y justamente hablando de talentos, podríamos forzar a que esa evangelización o esa defensa de nuestra fe tenga que hacerse dentro de complicadas discusiones teológicas o racionales. Por supuesto que no. Cada quien es diferente. Cada quien es una parte diferente del cuerpo vivo de la iglesia. Y recibimos diferentes habilidades que son intencionalmente puestas por Dios para su servicio y para su gloria. Ojo, Él mismo las puso, no otra persona. Entonces, Él nos da los talentos para que los usemos. La primera herramienta, el primer testimonio
que tenemos para presentar y compartir el Evangelio es nuestra vida misma. Una vida que debe buscar a cada momento parecerse más y más a ese modelo nuestro que es Jesús. De la misma manera, la primera opción que tenemos para defender es la humildad, es el respeto hacia el prójimo. Es eso justamente de lo que Pedro nos habla. Y prepararse no es solamente leer la Biblia regular y juiciosamente, sino también resolver las dudas que nosotros mismos tengamos, porque también podemos tener dudas y eso es normal. Conversar con nuestros líderes, con nuestros hermanos sobre lo que nos dice la palabra y las respuestas que hay allí para esas dudas y cuestionamientos que nosotros tenemos y que nos van a presentar las personas con las que no estamos de acuerdo. Esas actitudes y esa disposición a aprender nos preparan para poder hacer defensa de nuestra fe. Entonces, y llegamos a la pregunta que le da nombre a esta reflexión. ¿Debemos quedarnos callados? No, no podemos quedarnos callados, debemos actuar. Debemos buscar la manera en que con los talentos que hemos recibido podamos no solo compartir nuestra fe y el Evangelio, sino también defender nuestra esperanza con amor y humildad, con paciencia y tenacidad. De maneras diferentes, sí, nuestra voz viva, nuestras palabras escritas, nuestro servicio y nuestro ejemplo de una vida cristiana deben gritar que Jesús es el camino, que nosotros lo seguimos y estamos orgullosos y tranquilos con eso. Gracias, hermanos.